72 horas de cacería. Los azules andan de buena racha. Y las aguas se tiñeron de rojo. Apocalipsis o empresas irresponsables. Cartel con horrores ortográficos desata el terror en Misco. Hoy inician los cursos intensivos de PlayStation, Chamuscas y Netflix. Misco, la tierra prometida de los irresponsables al volante. En el mundo, desalmado atacó con machete a su hija de 3 años. Y en los deportes, los Pericos reciben a los Chivos en la jornada 14. T13 Noticias. Muy buenas noches, gracias por su sintonía. Somos T13 Noticias. En 60 minutos le presentaremos las noticias más impactantes de la jornada. Iniciamos. 72 horas cumple hoy la policía de haber declarado la guerra a los extorsionistas. La cacería resultó efectiva y se reportan 40 capturas. La cacería de las autoridades contra los pandilleros que hicieron de la extorsión el negocio de su vida continúa ofreciendo resultados positivos. Hoy se logró la captura de 9 presuntos delincuentes, sindicados de pertenecer a la pandilla del barrio 18. Los operativos iniciaron a primera hora de manera simultánea en 14 viviendas, ubicadas en la zona 5 y 18 de la capital, y en el municipio de Chinautla y San Pedro Ayampuc. Se logra la desarticulación de la clica Corner Gangster de la pandilla del barrio 18. Esta clica operaba en zona 18, zona 5 y el municipio de San Pedro de Ayampuc. Entre los detenidos figura un menor de edad. Las autoridades los acusan de intimidar, asesinar y extorsionar a comerciantes, taxistas, pilotos de autobús y camiones repartidores. Se dice que semanalmente les exigían cierta cantidad de dinero a las víctimas, quienes de oponerse podían ser asesinadas. Ellos atacan pilotos del transporte extraurbano y también atacan a integrantes de las pandillas rivales. Las investigaciones además señalan que gran parte de las órdenes de extorsión y asesinato eran emitidas desde la cárcel, por lo que queda evidenciado una vez más que aún estando presos, los pandilleros continúan delinquiendo y mantienen el control delictivo en algunas zonas. Y siempre en el mismo tema, los reos Víctor Manuel Pérez López, alias El Intruso, y Joseph Pérez, alias El Shafter, que se encuentran recluidos en la cárcel de máxima seguridad Fraijanes 1, fueron notificados por las autoridades de otros delitos y su vinculación con las acciones de los últimos 3 días. Según las investigaciones, desde ese centro carcelario, coordinaban extorsiones y crímenes que eran ejecutados por los 9 integrantes de la Mara 18 capturados este día. Y hablando de extorsiones, en la mayoría de casos reportados en nuestro país, los teléfonos celulares se convirtieron en la herramienta perfecta para ese delito. El registro de celulares prepago o tarjeteros permitirá identificar quién o quiénes están detrás de las extorsiones en el país. Cada ciudadano con su número de DPI asumió la responsabilidad del uso. Según el Ministerio Público, esto facilitará dar con los responsables de este flagelo, pero alerta que se evite prestar el teléfono a personas extrañas. Ya que una persona podría realizar una llamada con alguna actividad ilícita desde ese número telefónico y por lo tanto quedar registrada. Estadísticas del Ministerio Público muestran que el 90% de las extorsiones se realizan a través de llamadas telefónicas. Las autoridades instan a los ciudadanos a no callar. La extorsión siempre va acompañada de una amenaza hacia la vida de la víctima o de sus familiares. La forma en cómo pueden hacerlo es denunciando tanto en el Ministerio Público o también con la Policía Nacional Civil, que nos encargaremos de realizar las investigaciones correspondientes y principalmente también que nos puedan dar información para también agilizar ese tipo de investigaciones.
Y elementos de la Policía Nacional Civil irrumpieron en viviendas de la aldea El Rodeo en jurisdicción de Jalapa, con el objetivo de capturar a los supuestos responsables de un crimen cometido en julio pasado. Se trata de José Edilio Munguía Ucel y Héctor Giovanni Ucelo Agustín. Ambos son los presuntos responsables de asesinar a Feliciano Ucelo Jiménez, de 68 años. La policía no ofreció mayores detalles sobre la víctima, pero se sabe que era familiar de los hoy capturados, quienes enfrentan cargos por parricidio. Pobladores de Jutiapa no desisten de las acciones para presionar a las autoridades del Ministerio de Comunicaciones. Ellos exigen la reparación de un tramo carretero. En el departamento de Jutiapa, los vecinos insisten en que la cartera de comunicaciones repare 45 kilómetros y no 40 como anunciaron las autoridades. Por varias horas, los manifestantes bloquearon 11 puntos importantes. Ante la situación, el jefe de la cartera, Aldo García, visitó el departamento buscando el diálogo con los vecinos. Durante la plática, se hizo el compromiso por parte del funcionario de iniciar los trabajos de 28 kilómetros de la carretera y después se complementaría con 25 kilómetros, pero indicó que se gestionará ante la cartera de Finanzas Públicas los fondos necesarios para el proyecto. Ante el compromiso del funcionario, los manifestantes accedieron a levantar los bloqueos de la carretera. Sin embargo, la manifestación provocó caos vehicular hacia el vecino país de El Salvador. Al volver, río de sangre estremece a Quetzaltenango. Y más adelante, los peligrosos horrores ortográficos de Misco. Estamos de regreso en T13 Noticias. Pobladores de Quetzaltenango quedaron sorprendidos al ver cómo las aguas del río Samalá se tiñeron de rojo. Las autoridades ambientalistas investigan las causas. En el libro de Apocalipsis, capítulo 16, se habla de las 7 copas de la ira de Dios y en el versículo 4 relata que el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Pero hoy no se trata de un hecho apocalíptico, sino de la irresponsabilidad del humano. El río Samalá en Quetzaltenango es uno de los más contaminados de Centroamérica. En él desembocan aguas residuales de varios municipios de Totonicapán y Quetzaltenango. Según denuncias hechas en el 2011, aquí los vecinos tiran de todo, pero en esta ocasión rebasó el límite. El río apareció teñido de rojo, alarmando a los pobladores, situación que ya está en manos del Ministerio de Ambiente. La cartera comenzó una inspección para determinar el origen de la contaminación y sancionar a los responsables. La supervisión tendrá origen en las comunidades de Cantel y Sunil. Además, que se tratará de establecer si se trata de algún colorante vertido en el río por medio de algún drenaje o si se trata de químicos que podrían poner en peligro la salud de los pobladores. También en Huehuetenango se llevaron a cabo allanamientos por parte del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil por la denuncia que presentó una empresa en contra de varias personas por el robo de cilindros de oxígeno y poner en riesgo la salud de los pacientes en varios hospitales. Derivado de ello ha habido mal manejo de oxígeno médico. En las diligencias judiciales se logró la captura de Federico Castillo y Kelvin Mendoza, quienes presuntamente distribuían dicho producto de manera anómala. Además se decomisaron 36 cilindros y otros productos. Y en jurisdicción de Misco, un cartel con horrores ortográficos desató el pánico. Incluso fue necesaria la intervención de un grupo de especialistas de la Policía Nacional Civil. Aunque cueste creerlo, la presencia del terrorismo parece inminente en nuestro país. Las bombas, los kamikazes y las explosiones acaparan los titulares en el Medio Oriente. Pero hoy se genera una noticia relacionada al tema. Más de 900 alumnos que recibían el pan del saber en la escuela tipo federación
José de San Martín, ubicada en la zona 1 de Misco, tuvieron que ser evacuados de emergencia ante la amenaza de una bomba. Todo inició después que autoridades del centro educativo se percataran de un cartel pegado en las afueras de la escuela. El texto, que por cierto con muy mala ortografía, anunciaba la detonación de dinamita en un campo ubicado a pocos metros del centro educativo. Amaneció pegado un cartelito donde decía que el campo estaba minado y que había sido colocado por los mismos empleados y que le avisaban para que los niños no tuvieran ningún daño. La emergencia fue notificada a las autoridades y de inmediato coordinaron unidades antiexplosivas a la zona. Al final, se comprobó que era una falsa alarma, pero ahora surge la duda. ¿Realmente el cartel representa una amenaza y el peligro persiste? ¿O solo es parte de una broma de patojos mocosos que pensaron que pegar el cartel en la entrada de la escuela era motivo de chiste? Lo que sí es cierto es que al final de la tarde se reportó la captura de una mujer en Barberena, Santa Rosa, acusada de intentar lanzar una bomba molotov contra una escuela. Hablamos ahora de los obstáculos para obtener una vivienda en este país. Construcciones hay por todos lados, pero solo algunos tienen la capacidad económica para adquirirlas. Soñar con una buena casa es fácil, hacerlo realidad es lo difícil. La situación económica en Guatemala no permite gozar de esos lujos, al menos es lo que reflejan los estudios. El soporte económico es débil y el país está distante. Se necesitan más de 1,5 millones de viviendas. 30 o 40% de la población en nuestro país que carece de condiciones adecuadas y seguras donde vivir. Por eso la importancia de encontrar soluciones. Reducir las estadísticas es el principal objetivo de varios sectores que han unido esfuerzos para amortizar estas necesidades. Hemos beneficiado prácticamente 83,000 familias en todos los departamentos del país. Ofrecemos construcciones nuevas, casas enteras, así como mejoras y remodelaciones. Las autoridades también le apuestan al cambio y han planteado estrategias en líneas de acción. Una operación que el BCI ha generado ya en otros países de Centroamérica, lo están implementando ya Costa Rica, Nicaragua, Salvador, Honduras, donde ellos ponen en la mesa a disposición una operación de hasta $100 millones que nosotros queremos dirigirle específicamente para poder darles una opción a esas familias que se encuentran en zonas de alto riesgo. Los expertos ven urgente la creación de proyectos habitacionales con subsidio a mensualidades que se adecúen al promedio de salarios. Y sin importar la zona, Guatemala enfrenta dos realidades de vida para sus habitantes. Más de 1 millón de guatemaltecos no tienen dónde vivir y por ello crean asentamientos donde las condiciones no son las mejores. Pese a ello, buscan la forma de seguir adelante, como la historia de Matilde Alonso, que le presentamos a continuación como antesala a la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre vivienda y desarrollo urbano sostenible que se realizará en Quito, Ecuador, la próxima semana. A 50 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Guatemala, se ubica el asentamiento Las Mercedes, conformado por 250 familias, donde existen alrededor de 400 niños. Carecen de agua, drenajes, escuela y un centro de salud. Servicios básicos que garantizan algunos derechos para los ciudadanos. Esta pobreza ha hecho que sus habitantes abandonen ciertos sueños y planes de vida. Tal es el caso de Matilde. Yo comencé sembrando, me tocó en mi experiencia propia, a mis 13 años yo me salí de cuarto primaria y comencé a trabajar porque me recuerdo que iba yo a la escuela con una bolsita y 2 cuadernos nada más, ¿verdad? Entonces veía a otros niños que llevaban mochila de llantas en la escuela pública, ¿verdad? Y eso generó en mí una baja autoestima y dijo, no voy a sobresalir en la vida. Entonces yo seguí, me puse a trabajar. Esta comunidad surgió en 1998, cuando el huracán Mitch, uno de los más fuertes de la historia de Guatemala, azotó a varias familias, entre estas la de Matilde. Es increíble que en el tiempo que estamos, nosotros todavía sigamos viviendo así, sin servicios básicos y careciendo de las necesidades que como humanos tenemos derecho a vivir.
El testimonio de Matilde, líder comunitario y enlace con techo, es una muestra que la indiferencia roba sueños y trunca el desarrollo personal y de país. Y este es solo uno de los casos de los que se registran en nuestro país, pero hay muchos que preocupan a nivel internacional. Por ello, la próxima semana, Quito, Ecuador, albergará la tercera conferencia de Hábitat, organizada por las Naciones Unidas y que se realiza cada 20 años. Esta conferencia es creada justamente para discutir, tomar resoluciones y establecer compromisos hacia una agenda urbana sostenible a nivel global. Así que estaremos pendientes de esta cumbre que seguramente traerá mejoras a la situación de América Latina. Estamos de regreso en T13 Noticias. Misco parece que se ha convertido en la tierra prometida de los irresponsables al volante. Así es, una decisión municipal para muchos representa un premio para los que estacionan sus vehículos donde les da la gana. Aunque también hay quienes aplauden esta medida. Cuando un policía municipal instala un cepo en la llanta de un vehículo para liberarlo, el propietario debe pagar las consecuencias de haberse estacionado en un lugar prohibido y ese precio es de 500 quetzales. Este es un tema polémico. Los pilotos se quejan de que los verdes son muy apresurados. Si solo me estacioné un ratito, si solo me bajé a comprar una chela, hombre, o simplemente es que no lo vi, pero ya me iba. Mientras tanto, los agentes municipales obviamente llevan las de ganar. Ellos están trabajando, tenemos que tenerlo claro. Y si ven un vehículo estacionado en un lugar prohibido, pues como dijo la abuelita, ¿qué vamos a hacer si todo es hueso? Ahora bien, ¿por qué hablamos del tema? Ahora le cuento. Resulta que las autoridades de la comuna de Misco decidieron darle una manita a los pilotos irresponsables. En el Diario de Centroamérica, hoy fue publicada el acta 103-2016, que reduce la sanción económica cuando se trata de vehículos livianos de 500 a 250 quetzales. Se supone que la idea es echarle una manita al pueblo, tomando en cuenta que la situación económica está muy complicada. Ya viene Halloween, ya viene Navidad y Año Nuevo. Pero otros creen que se trata de premiar la irresponsabilidad y con esta medida se resuelve la eterna duda. ¿Qué le pasa a los que hacen trampa? Ganan. Un incendio consumió una bodega en la que almacenaban productos reciclados en un sector de Ciudad San Cristóbal, en la zona 8 de Misco. Los bomberos que trabajaron para sofocar las llamas indicaron que utilizaron miles de galones de agua para evitar que las llamas alcanzaran otras edificaciones. El trabajo se complicó porque los productos de la bodega eran inflamables. Afortunadamente no se reportaron personas lastimadas. Y este viernes quedó marcado por hechos sangrientos. Presentamos detalles de dos casos que dejaron como saldo 3 personas fallecidas. Y vamos con más noticias, y es que es evidente que la crisis hospitalaria sigue siendo uno de los principales problemas de Guatemala. El vicepresidente asegura que pronto habrá una solución. El vicemandatario de la Nación, Jafet Cabrera, indicó que ya se gestionó que el Ministerio de Salud reciba 400 millones de quetzales para el abastecimiento de hospitales. Ya se les dieron 400 millones al Ministerio de Salud para que puedan tener un stock de medicamentos y de material quirúrgico en virtud que se avecina el fin de año, que ustedes saben que también es otra época de mucho accidente, de mucho problema. Y estamos tratando de mantener un abastecimiento de más o menos el 80-85%, que es el último informe que yo tengo. Cabrera resaltó que es necesario mantener el abastecimiento en los hospitales nacionales, en especial a finales de año, época en el que el índice de hechos violentos y accidentes de tránsito incrementan, generando que los nosocomios requieran de más insumos y medicamentos, ya que es en estas fechas donde los hospitales quedan hasta con un 40% de abastecimiento.
Y en información de última hora, en la zona 7 capitalina ocurrió un ataque armado que dejó una persona fallecida. Y es mi compañero Juan Pablo Garrido quien tiene los detalles. Adelante, Juan Pablo, buenas noches. Efectivamente, Corina, buenas noches. Queremos dar a conocer que un incidente armado ha cobrado la vida de una persona de sexo femenino en la sexta calle 11-26, zona 7, colonia Quinta Samayoa. Según el reporte de bomberos voluntarios, la víctima fue identificada como Erlinda Sar Kulajay, de 23 años. Es importante mencionar, compañeros, que la víctima era la dependiente de una abarrotería cuando sujetos desconocidos llegaron y sin mediar palabra han disparado en repetidas ocasiones en contra de su humanidad. Elementos de la comisaría 14 de la Policía Nacional Civil se han hecho presentes ya en la escena del crimen para dar inicio con las investigaciones correspondientes y así determinar el móvil de este asesinato, el cual enluta a una familia guatemalteca. También fiscales del Ministerio Público se han hecho presentes y se nos ha informado que las primeras líneas de investigación que se manejan en torno a este asesinato podrían estar relacionadas al pago de extorsión. Conocidos de la fallecida Erlinda Sar Kulajay, de 23 años, indicaron que ella tenía aproximadamente más de un año de atender esta abarrotería, por lo que desconocen qué pudo originar que sujetos desconocidos le quitaran la vida de esta manera. Es la información que podemos actualizar a esta hora de la noche, compañeros. Regresamos a Estudios Centrales. Condenable este tipo de hechos. Gracias por la información, Juan Pablo. Lamentable que otra familia queda de luto este día. Estamos de regreso en T13 Noticias, momento de hacer una actualización virtual a través de nuestra plataforma en Twitter. Lo invitamos para que nos siga, para que siga la página y nuestro perfil en Twitter. Ahí lo tenemos, T13 Noticias para ustedes. El primer tuit en nuestra TL viene desde Brasil, a cargo de la cuenta Infobae América. Aquí tenemos el tuit. Mucha atención. Irrisorio castigó a una jueza de Brasil que envió a una menor a una celda de hombres donde fue violada 26 días. Es información que viene desde Infobae América. PNC Guatemala, también con información de último momento. Investigadores de Dipanda capturaron a un adulto y remitieron a 2 menores en la 14 calle, esto en la Sexta Avenida, Colonia Mariscal, en la zona 11 capitalina. Tuit que viene desde la Policía Nacional Civil. Los bomberos municipales, también se reporta actividad en zona 18. Una menor de 15 años fue herida de bala, es ingresada al Hospital General tras ser herida en la 23 Avenida y 16 calle. Hablamos de la zona 18 en Alameda Norte. Tuit de los bomberos municipales. También el Ministerio de Gobernación con este tuit, la operación Cóndor fase 2. En Santa Catarina Pinula, un adolescente de 15 años apodado El Piquín es indicado de asociación ilícita. Este tuit también el Ministerio de Gobernación e información que viaja desde Conred. Se registró un sismo de 4.9 grados a 43 kilómetros suroeste de Retaluleu, reportado sensible también en San Marcos, en Totonicapán y en Quetzaltenango. Por favor, tome sus precauciones. Acá vemos en el punto rojo es donde fue sensible, todos los puntos amarillos son los sismos que se han reportado durante esta semana. Es la actualización virtual que tenemos hasta el momento a través de nuestro perfil en Twitter. Ya sabe que nos puede seguir, somos T13 Noticias. Vamos con Cori y más información. Gracias, Pablo. Y es que justo en el día en que se proponen acciones que permitan combatir el contrabando, en Retaluleu se logró el decomiso de una importante cantidad de mercadería que fue ingresada al país de manera ilegal. Guatemala continúa siendo puente de contrabando y ello se manifiesta en el repunte de datos de la Superintendencia de Administración Tributaria. La mercadería transportada ilícitamente pasa por 126 puntos no controlados por las autoridades, reconoce la entidad tributaria. El contrabando es un flagelo que a la fecha no ha sido controlado. La SAT impulsa una política nacional para combatirlo y próximamente se presentará al organismo ejecutivo. Se trata de un plan que elevaría las líneas de acción que actualmente se promueven en la Comisión Interinstitucional contra el Contrabando y la Defraudación Aduanera. A la fecha, se han impulsado 73 operativos que permitieron la recuperación de 47 millones de quetzales en mercadería ilícita. Y hablando de la lucha contra el contrabando, las autoridades policiales asestaron un duro golpe contra estas mafias. La policía incautó más de $2,000, unos 15.200 quetzales, en productos de contrabando de manufacturación mexicana. El decomiso se registró en ruta a la Cintal Retaluleu. La mercadería era transportada en un bus tipo Pullman que se dirigía de Tecunumán San Marcos hacia la ciudad capital. En este operativo no hubo capturas.
Y a una semana de conmemorarse la histórica fecha del 20 de octubre, representantes de distintas organizaciones civiles hicieron un llamado a la población en general para participar en la marcha en conmemoración del 72 aniversario de la gesta revolucionaria de 1944. En esta ocasión, entre otros temas, los líderes esperan reivindicar el movimiento exigiendo que se cumpla con el mandato constitucional sobre la educación gratuita, el respeto a los derechos de la juventud y las mujeres y el respeto a la vida, entre otras demandas. Vamos ahora a la pausa comercial, enseguida volvemos aquí en T13 Noticias.